Para mí el trabajo social es una prestación para la sociedad. Para mí trabajo social yo siento que en este caso son las personas que aportan ayuda a la sociedad. En cierta manera, bueno, lo que yo he visto, que cuando los niños se quedan huérfanos o dependiendo de alguna situación violenta, se puede decir, es cuando los apoyan ellos. Pues para mí el trabajo social es aquella atribución o aquella ayuda que se le da a la sociedad. Esa ayuda, lógicamente, está destinada a las personas más necesitadas. Creo que el trabajo social es una carrera con la que se busca de alguna forma ayudar a la sociedad. Para mí el trabajo social es una carrera que abarca mucho campo laboral o académico y también creo que es una gran herramienta para asistir las problemáticas que hay en la actualidad en la sociedad. Creo que el trabajo social engloba al ayudar a la gente, pero desde el ámbito profesional y buscando siempre como la mejor orientación para las personas, velar por el bienestar de la sociedad, pero más que nada para mí el trabajo social es muy importante, son estas personas que, digamos, nexos que buscan el bienestar en la comunidad, el bienestar no solamente jurídico, sino en salud, ambiental, en muchísimos más temas importantes. Lo vemos todos los días y es fundamental para la comunidad. Para mí, trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales que se basa en su metodología para intervenir en casos, grupos y comunidades con personas que han sido parte de una problemática o en su caso que han sido vulnerables ante una problemática social que les está quejando. Y bueno, esta profesión sobre todo me enorgullece decir que debemos de luchar por los derechos humanos de todas y todas las personas. Social es una posibilidad de transformación personal y también comunitaria. Trabajo social es precisamente esta carrera, esta profesión que trata de ponerse en el lado de las personas más vulnerables que este mismo sistema genera con sus desigualdades y entonces representarlos ante las instituciones y también procurar la justicia social. Entonces para mí trabajo social es la capacidad de transformación. La historia del trabajo social nace en Inglaterra, producto de la industrialización, de la inmigración posguerra y de la lucha sobre la pobreza. Estos factores fueron la base para que existiera el trabajo social. El trabajo social se da a raíz de un interés en común, que es el de solucionar una necesidad que se tiene en común o que se ve reflejada en otro al cual se desea ayudar. En 1899 se establece la Junta de Caridad para distribuir alimento a las personas necesitadas con la ley orgánica que se crea en el primer capítulo de la Cruz Roja Americana, con el propósito de prestar servicio a la familia de los familiares afectados por la Guerra Mundial. En 1923, la Cruz Roja ofrece talleres académicos en la Universidad de Puerto Rico bajo la iniciativa de Beatriz Lasalles. A continuación, nombraremos algunos de los pioneros del trabajo social. Uno de ellos es Charles Stewart Lodge, cofundador de la COS. Fue nombrado secretario en 1875 y permaneció en el cargo durante 38 años. Fue una persona influyente en la sociedad inglesa. Fue un hombre religioso, pero fundamentalmente humanista. Proyectó sus principios sobre la COS, que era el principio de autoayuda, la caridad no ligada a ninguna religión concreta y no intervención del Estado. Otro de los pioneros fue Josephine Slough Lowell, fundadora de la COS en Nueva York. Contribuyó al trabajo social con el análisis de la pobreza y el acercamiento entre las instituciones públicas y privadas en la atención al necesitado. Para ello, realizó numerosos estudios estadísticos tanto en Norteamérica como en Europa. Samuel y Henrietta Burnett fueron un matrimonio que creó en 1894 el movimiento de los establecimientos, donde jóvenes graduados de Oxford y también de Cambridge pudieran ejercer su influencia personal, consagrando sus vidas y actividades comunitarias. Posteriormente, se denominaron trabajo social con grupos u organización de la comunidad. Su contribución radica en las ideas que aportó al campo de la teoría y de la práctica en el trabajo social con grupos. Otra de las pioneras importantes es Mary Richmond, que en 1899 realizó trabajos existenciales, defiende el derecho a la educación de las mujeres, la vida política y el sufragismo. También luchó contra el racismo, que son con el fin de conseguir la paz. Mary Richmond tomó un papel importante en la y reconceptualización del trabajo social. Forma la COS. Su trabajo se centra en los problemas de los barrios y en las viviendas de los trabajadores,
los mecanismos de exclusión del sistema educativo. Las primeras escuelas del trabajo social. En el siglo XX se creó la primera escuela de trabajo social en Latinoamérica en Santiago de Chile por el doctor Alejandro del Río. En 1887, Mary Richmond formuló el plan para el establecimiento de la Escuela de Instrucción para la Filantropía Aplicada, que organizó los primeros cursos de trabajo social en Nueva York en 1898. En 1903, la COS funda la London School of Sociology. Los métodos clásicos del trabajo social. El trabajo social de casos. Los principales pasos en la metodología del trabajo social de casos son los siguientes. La evidencia social consiste en cada uno y todos los hechos, como historia personal o familiar, que tomados todos juntos indican la naturaleza de las dificultades sociales de un determinado cliente y los medios para su solución. Dentro de la metodología del trabajo social debemos tener en cuenta lo que es el significado de las siguientes palabras. La persona es aquel individuo que tiene la necesidad en el área socioemocional, a quien también se le conoce como cliente. El problema es la necesidad u obstáculo que amenaza la situación de vida del cliente. El lugar es la agencia social donde está ubicado el profesional de ayuda. El proceso es la transacción progresiva entre el trabajador social y su cliente, es decir, establecer un plan de servicios. El trabajo social de grupo. El método grupal tiene su inicio en las formas de trabajo social organizado por la Iglesia, que ofrecía distintos tipos de actividades. Se comienza a pensar que tiene que solucionar los problemas desde centros. El inicio también está en las clases obreras y en sus luchas, cuya solución fue lucha como grupo. El trabajo social con grupos presenta un objeto de estudio, ámbito de actuación y metodología propia, así como un presupuesto metodológico. La ciudadanía democrática no se basa en la buena voluntad de quienes diseñan las dinámicas de grupo, sino en el rigor metodológico de una disciplina científica. Trabajo social de comunidad. El concepto de comunidad y trabajo comunitario antecede al trabajo social como disciplina. Procesos de institucionalización en el trabajo social. En Argentina existió una confluencia de dos discursos centrales en el proceso de legitimación e institucionalización profesional. Por una parte, una matriz de base doctrinaria vinculada a la Iglesia Católica y sus intentos por recuperar espacios dentro del bloque de poder. Y por otro lado, una matriz de base racionalista y laica asociada a los medios higienistas y su posición frente a los procesos de urbanización e industrialización. En 1941 se creó la Escuela de Asistencia Social, dependiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El trabajo social en América Latina. En la primera mitad del siglo XX se creó la primera Escuela de Trabajo Social en Latinoamérica en Santiago de Chile, por el doctor Alejandro del Río, de formación profesional en medicina en el año de 1925, en Puerto Rico. Se creó en el año de 1934. En Argentina se fundó la primera escuela en 1940. En Ecuador en 1945, en Venezuela en 1956. En 1966 se creó la primera escuela de servicio social en República Dominicana. Es a partir de 1950 que se incluye en el currículo de las diferentes universidades. El trabajo social en México. Este se divide en 3 etapas. A continuación hablaremos de la primera. El primer tercio del siglo XX hasta los años 60, el trabajo social surge como categoría histórica, en un momento determinado, en el cual se conjuga el desarrollo del poder político, el de las instituciones de asistencia pública, los problemas sociales como construcción conceptual, el desarrollo de las ciencias sociales, la participación de las mujeres en la elaboración de informes donde las visitas domiciliarias a los necesitados, todo lo cual posibilita el ejercicio de un hacer hasta entonces empírico, ahora desde el conocimiento científico. De ahí que resulte necesario reconocer los hechos que contextualizaron su aparición en México. La primera década del siglo XX se caracteriza por la existencia de diversos movimientos sociales que se manifiestan en contra de las injusticias sociales y explotación laboral que se vivió en la época de la dictadura de Porfirio Díaz. Movilización que fue incorporando a los más diversos sectores de la población hasta dar paso al movimiento revolucionario de 1910.
lo cual significaba la oportunidad de reestructurar al Estado para ampliar su cobertura social, objetivo que quedó plasmado en la Constitución de 1917. Segunda etapa. Desde los años 70 hasta los 80, las décadas de los 70 y 80 en México se caracterizaron por la existencia de diversos movimientos sociales, entre los que destacan las guerrillas rurales y urbanas, los movimientos estudiantil y magisterial y la organización político-partidista en un movimiento amplio que logró aglutinar a la mayor parte de los partidos políticos de izquierda, todo lo cual creó una dinámica social de ruptura y de cuestionamiento de lo establecido, que de alguna manera influyó también en el desarrollo de las ciencias sociales, en donde gran parte de las disciplinas se cuestionaron su función social ante la realidad imperante y nuestra disciplina no quedó al margen, sobre todo por el influjo del movimiento de reconceptualización que tuvo su origen en los países sudamericanos en la década de los 60. Tercera etapa. Desde los años 90 hasta la actualidad, la dinámica social de las últimas 3 décadas en nuestro país se caracteriza por la denominada emergencia de la sociedad civil, en por lo menos 3 vertientes, ya sea porque a través de las denominaciones organizaciones de la sociedad civil reciben apoyos estatales por complementar, sustituir o multiplicar a las acciones del Estado, o bien por la reorganización de anteriores movimientos como el magisterio, el de los trabajadores al servicio del Estado, los electricistas, los campesinos, los indígenas, o bien por el surgimiento de nuevos actores sociales entre los que destaca el movimiento zapatista, que hace explícita su lucha contra el neoliberalismo, forma organización política y económica que se consolida en esta época. Que se busca, En muchísimos más temas importantes y que tal vez no es tan importante, pero lo vemos todos los días. Yo sé que hacen entre otras cosas, pero... ¿Académico?